Bueno, mm, la primera vez que intenté suicidarme tenía 19 años. No exijo que me escuchen ya que nunca lo han hecho, a menos que mi voz les llegue desde la penumbra, de cuando me hago un ovillo, debajo de mi cama, o debajo del agua, o debajo del infierno. La depresión es uno de los principales factores de riesgo del suicidio, pero también lo son la pobreza, el desempleo, el abuso de sustancias y los sentimientos de pérdida. El suicidio, pues como tal, es cuando una persona decide terminar su vida por diferentes medios. Generalmente distinguimos dos tipos de suicidio. Existe el suicidio espontáneo, que representa alrededor del 10, 5% de los suicidios, que son justamente estos suicidios que realmente no tienen ninguna señal de alarma, que generalmente podemos encontrar un evento detonante muy grave, traumático, donde la persona decide terminar su vida. Ese nos representa una minoría. Todo lo demás que hablamos de suicidio, del 90-95%, es la culminación de un proceso de sufrimiento. Por un lado está lo que tiene que ver con la depresión y el acto suicida en el contexto de una depresión grave. Y por otro lado tenemos un trastorno de la personalidad que antes se llamaba trastorno limítrofe de la personalidad y el día de hoy se llama trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, que uno de los criterios para diagnosticar este tipo de patología de la personalidad son los actos suicidas o amenazas suicidas recurrentes y la automutilación. Siempre uno cuando piensa demasiado llega al absurdo. De nuevo era como un, vaya, es que no tiene sentido. ¿Para qué? Pues de repente sí, digamos que en un inicio lo pensaba como salida a mis problemas por el dolor. En ese tiempo sentía que me dolía tanto vivir que ya no quería hacerlo. Y entonces, pero pues nada, pasó, ¿no? Eso era cuando yo estaba en preparatoria. La tasa de suicidio de México, los datos más recientes que tenemos, que son los que nos ha dado el INEGI para el año 2019, hubieron 7.223 suicidios en el país y una tasa de 5,7 por cada 100.000 habitantes. El problema es que esta tasa mexicana ha venido creciendo durante bastante tiempo. En los últimos 30 años ha crecido alrededor de 50%. El problema en particular de México, de acuerdo con el doctor Borges, es que a nivel global la tasa de suicidio en el mismo periodo ha disminuido alrededor de 30%. Entonces, mientras que la tendencia global es a una disminución del suicidio, en México vemos este incremento constante que prácticamente no se ha detenido. En México, para la población de 15 a 24 años, el suicidio empieza a convertirse en algunas de las causas de muerte más importantes. Esto preocupa. Igual te podría decir yo que un varón, que lo logramos más que las mujeres, el acto suicida, aunque las mujeres lo intenten más, los varones somos más exitosos. En mujeres es muchísimo más común el intento de suicidio por sobredosis, mientras que los hombres son más radicales. A pesar de esta diferencia, entre 1990 y 2017, la tasa de suicidios en mujeres incrementó 84%, mientras que en los hombres incrementó 40%. Es decir, pasó de un suicidio femenino por cada 6.4 suicidios masculinos a uno por cada 4.9. Era como si hubiera una especie de película gris por siempre, o una especie de película que hiciera que todo se viera muy, muy aburrido.
O siempre como en mi cabeza estaba el pensamiento de, es que esto para qué, igual no tiene sentido. La verdad es que para entender el suicidio es entender la vida de la persona, porque vamos a hablar de familia, vamos a hablar de entorno, vamos a hablar de personalidad, vamos a hablar de si es una persona que tiene metas, vamos a hablar de si es una persona resiliente. Tenemos que ver todo un espectro de la persona para entender por qué llegó a tomar la decisión de suicidio. Que ya tenemos identificados por lo menos 2 genes en donde hay cierta posibilidad de que expliquen una parte de la conducta suicida, pero también tenemos el aprendizaje, por supuesto. Un chavito, una chavita que a lo largo de su vida ha estado en contacto con un hermano o una tía, en donde el suicidio y los actos suicidas son parte de la mitología familiar, pues este mexicano o mexicana en crecimiento aprenden que esta es una de las conductas que están en en el repertorio de los humanos, ¿no? Tengo una prima que cuando yo tenía 8 años se suicidó. Ella tenía 19. No, no entiendo. Como de, ok, sí, se mató, pero ¿por qué? Lo que pasa es que sentía que nadie la entendía. Después yo pensé, oh vaya, entonces cuando a uno no lo entienden, eso es lo que tiene que hacer. Porque, ¿sabes? Yo también a veces sentía que nadie me entendía. Fue como una idea que se quedó ahí en mi cerebro y de repente años después empezaba como otra vez a retumbar. De no te entienden, mátate. No tiene sentido. ¿Qué es lo que dispara eh, estas conductas? Bueno, tratamos de hablar en la actualidad de eventos disparadores de estas conductas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos puede ser una intoxicación alcohólica. O sea, no es que la gente bebe y sale por ahí queriendo matarse, es que esta intoxicación, en este momento muy particular, funciona sobre la base de una serie de conductas anteriores. Como si el estado de sobriedad o de no consumo, de no intoxicación, representara este cascarón muy delgadito que contiene finalmente a esa conducta suicida. Todas las cuestiones relacionadas con la violencia, ¿verdad? Que también sabemos que afecta mucho a la población joven. Tenemos aquí desde factores muy macrosociales hasta aspectos muy, muy específicos, factores que algunos llaman distales, es decir, que son relevantes para el pasado remoto de la gente. Perdí mi papá cuando tenía 5 años. Bueno, esto es algo que lo voy a cargar para toda la vida, ¿verdad? Factores externos, contextos sociales y ambientales, incluyendo las cualidades de la temporada invernal, pueden jugar también un papel determinante. Porque la depresión estacional sí genera que haya más síntomas depresivos en las personas proclives durante esta temporada, principalmente porque los días son más cortos, pero también hay muchos constructos sociales, tradicionales, psicológicos alrededor de ello. Y de hecho, del 1 de enero al 7 de enero le llamamos la semana del suicidio, porque hay un pico epidemiológico de intentos y de actos suicidas que se ven muy notoriamente en esa primera semana. Sin duda hay un elemento también, eh, parte del individuo, que tiene que ver con estos determinantes biológicos. Las conductas humanas también se dan dentro de un contexto biológico, ¿no? O sea, los seres humanos somos biología. En ese sentido, estas conductas se pueden ver influenciadas por aspectos puramente biológicos, ¿no? Pues a lo mejor tú y yo podemos ser diagnosticadas como personas que tienen un trastorno de depresión mayor, pero tú tienes una personalidad de un tipo y yo, por ejemplo, sí puedo tener una personalidad depresiva. Y entonces, obviamente, a mí me va a poner mucho más en riesgo este evento porque pues yo ya traigo una carga atrás de mi configuración de personalidad. Y una cosa que es bien importante y que es muy triste, y por eso es bien importante la prevención. Una vez que se llega a la idea de suicidio, es difícil que se vaya. Hay distintos tipos de conductas, de rumiación le llamamos, porque es como una vaca que todo el día está masticando y que regurgita y está mastique y mastique todo el día. Las personas que tienen rumiación suicida, hablamos de esta tendencia a estar todo el día pensando sobre ello. Y nosotros sabemos que cuando una persona, nosotros como psiquiatras, quiero decir, como servidores de salud mental, cuando una persona está elaborando un plan de manera, eh,
pues sistemática, ¿no? Buscando un arma, buscando algún veneno, buscando si su peso lo aguantaría la regadera de su baño, por ejemplo. Sabemos que esa es una bandera roja muy importante y es una persona que tiene que ser observada y tiene que ser invitada a un tratamiento. Y un día, pues, que estaba como sola en mi casa, de nuevo me invadió esta sensación de que nada era importante en realidad, pero también combinada con ese dolor de me duele tanto seguir viviendo. Entonces, pues agarré un cinturón, lo amarré a mi cama y luego me lo amarré al cuello y empecé como a hacerme hacia atrás para ahorcarme. Me quedaba un rato hasta que el dolor era tolerable y volví a bajar más y más y más. Y después de eso, digamos que estuve como un cierto pico alto. Me mudé sola, me fui de casa de mi mamá. Digamos que empecé a superar esta ruptura, empecé como a, digamos, empecé como de nuevo a reconstruir mi vida, pero entonces pues llegó esta pandemia y lo mandó todo al carajo. En 2004, la Organización Mundial de la Salud estimó que en 2020 las víctimas podrían ascender a 1.5 millones a nivel mundial. Sin embargo, el factor de la pandemia por COVID-19 ha impactado a la sociedad mundial en todo sentido. Se sabe ya que la pandemia ha afectado mucho la cuestión de los trastornos mentales. Algunas personas hablan de incrementos en casos de depresión, uso de sustancias, violencia doméstica. Tenemos pocos datos duros sobre eso, pero lo poco que hay sugiere que, por supuesto, hay una afectación y esta afectación es en el sentido de incrementar algunos problemas psicosociales, ¿no? Primeras estimaciones proyectan un incremento de hasta 20% de suicidios en México como efecto de la pandemia por COVID-19. Entré en una relación tóxica con mi trabajo en la que, pues, de tener 2 grupos, de repente me pusieron 6. De tener 40 alumnos, tenía 80. Entonces fue muy, muy pesado y sobre todo en esta modalidad. Eso fue como recortaron personal y despidieron maestros, pues me pusieron a mí a cargo de los 6 grupos de primaria. Y pues era un trabajo de verdad titánico, terrible. Vamos sumando carencia, pobreza, pérdida de familiares, inestabilidad política, muerte, enfermedad y obviamente pues vamos, sume y sume y sume. Y aquí además en esta pandemia añadimos un factor terrible, que es estar encerrados. Y muchas veces tristemente hay personas que están encerradas en lugares donde están sumamente vulnerables, ¿no? Digo, la modalidad era grabar un video como tutorial de Yuya, y luego subirlo a una plataforma para que los niños lo vieran y ya pues encargabas las asignaciones y tal. Entonces, llegando a este punto, no podía grabar mis videos porque no podía dejar de llorar. Cada vez que prendía la cámara y empezaba, solo podía llorar y llorar y llorar y llorar por horas. Es decir, si hay una relación entre la depresión y el suicidio, como la mayoría pensamos, factores que incrementen la prevalencia de depresión en la población eventualmente pueden hacer con que haya un incremento en el suicidio. Cuando me desperté a las 8:35 de la mañana de mi cumpleaños, simple y sencillamente pues agarré un banco, cumplí mi fantasía de poder colgar la soga, bueno, la cinta, y comprobé si aguantaba mi peso, lo hacía y me la amarré al cuello. Y de nuevo pues me subí al banco y de nuevo hice como ejercicio de tensión. Lo cierto es que me dolió más que con el cinturón.
Las redes sociales han sido un escaparate para aquellos que quieren manifestar sus intenciones de quitarse la vida. Un espacio en el que buscan quizá alguien que les tienda la mano o que los escuche, con el potencial, sin embargo, de tornarse en un terreno hostil. Vivimos en un mundo donde hay mucha accesibilidad a la gente y al mismo tiempo poca cercanía con la gente. Podemos brincarnos de una aplicación a otra aplicación y aquí tenemos una, aquí tenemos, pero al mismo tiempo estamos solos. La verdad es que redes sociales, en efecto, son armas de dos filos. Yo la invitación que le haría a cualquier adolescente que esté pensando en eso, que busque grupos moderados. Los existen, hay grupos moderados en Facebook, hay grupos moderados en Reddit, hay grupos moderados en diferentes redes sociales. Está bien que lo expresen, que digan todo lo que necesiten decir, pero justamente estas personas son troles, son personas que van a provocar, y van a provocar, y justamente te estoy provocando para que, según yo, te voy a ayudar a que veas que no es en serio. Pero pues alguien que está muy vulnerable, pues el darles ideas tampoco está padre en lo absoluto. En este cibermundo el problema es identificar en realidad cuáles son las opciones serias, cuáles son aquellas opciones que te pueden ayudar, ¿verdad? Hay mucha información, pero al mismo tiempo uno no puede creer en toda la información que se dispone en estas redes. Yo estoy seguro que muchos pacientes que tienen depresión y que tienen intentos suicidas, les gustaría que les ayudáramos a morir fácilmente. Pero la ética del psiquiatra, la ética del médico, sí está obligado a tratar de eliminar el síntoma. Hay muchas barreras para que alguien que tiene una depresión consulte con un servicio especializado. Muchas de estas barreras son barreras actitudinales, de creer que en muchas ocasiones yo me puedo enfrentar a todos estos problemas solo, sin ningún tipo de ayuda. O de creer que las ayudas no se van a dar, de que la atención especializada no es lo suficientemente buena para ayudarme. Le dije a mi terapeuta, ayúdame, no quiero que se me haga más sencillo la próxima vez. No quiero siquiera que haya una próxima vez. Entonces, pero de nuevo, yo sé que es parte como de mí depende también que sea menos fácil hacerlo. Algo que no debe de suceder es que un vecino, un buen samaritano, un esposo, un hijo, se vuelve el cancerbero, se vuelve el cuidador de la conducta suicida, porque entonces tenemos un juego de gato y al ratón, del gato y el ratón, en donde el mecanismo es poco efectivo, porque la gente que se quiere suicidar y que realmente lo trae así y lo planeado, pues lo más posible es que lo logre, pero aparte le estamos poniendo a los cuidadores, digamos, entrecomillados, una losa en la espalda, pues como la que traía el pípila, ¿no? Es una responsabilidad tremenda. Hay una tendencia a poner los problemas por debajo de la alfombra. Y el suicidio, la ideación suicida, los intentos de suicidios es uno de estos ejemplos, ¿no? Todo intento de suicidio es serio, todo intento de suicidio necesita ser tomado muy en cuenta y lo que tratamos de mostrar es de que si alguien tiene una persistencia en la ideación suicida, está hablando todo el tiempo de suicidarse o de que cómo sería la vida sin que yo estuviera, o que estarías mejor si yo no estoy. Si alguien ha intentado suicidarse, aunque haya sido nada más una búsqueda de atención inmediata, todas estas cosas son muy serias. Desde la Comisión Nacional contra las Adicciones, tenemos una línea de apoyo, un contact center que funciona 365/7, em, que se llama Línea de la Vida, como ya te comentaba. Es el 800-911-2000
y es un grupo de psicólogos, de trabajadores sociales, con aporte médico, ¿no? De gente muy experimentada, que atiende esta línea de urgencias precisamente para personas que tengan ideas suicidas o que se sientan en riesgo y personas que estén tratando de prevenir o de tratar algún problema de sustancias. Tenemos que dejar de ser indiferentes al sufrimiento de los demás y tenemos que empezar a hablar de salud mental, así como hablamos de cualquier enfermedad física. Lo que creemos es de que no debemos perder tiempo si tenemos algún amigo, familiar, cercano, compañero de trabajo que está en esta situación, pues comentarle de que hay servicios especializados y que los problemas no tienden a desaparecer por sí solos, sino a aumentar. Entonces, si hay alguien en esta situación, ayudémoslo a que encuentre el servicio que lo puede ayudar. La vida de cada uno de nosotros está en nuestras manos y sí nos toca ayudar y nos toca extender una mano amiga, nos toca decirle a nuestros amigos y a nuestros familiares, te voy a buscar un médico para que te eche la mano, para que te valores. Nos toca también escuchar, ¿no? No se trata de valentía o cobardía. El suicidio es un problema de salud pública que puede prevenirse.